Bienvenido a Tu Bienestar es Cosa Tuya, el espacio de audios del Jardín del Bálsamo, el sitio donde aprender a cuidarte, a aumentar tu bienestar y a mantenerte saludable de forma holística. Te ofrezco los recursos y servicios que necesitas para que tus hábitos saludables y tu sueño de llevar una vida más natural sean una realidad. Porque el camino hacia tu salud empieza en ti mismo. ¡Comenzamos! Noelia, que se apunta a todo, pues aquí estamos hoy para eso. Y bueno, Muchísimas gracias, Vero, también por otra vez invitarme. Y bueno, sabes que cada vez que me llames, yo aquí estoy, porque, como digo yo, mi misión de vida es despertar a la gente, ¿no? Que tome conciencia cómo la naturaleza nos ayuda tanto cuando la conocemos, ¿no? Las virtudes que hay. sí, qué importante es eso, ¿eh? Qué importante, aunque ya está viendo como, no sé, yo creo que estamos en un momento de mucha apertura de conciencia y este mensaje que a veces lanzabas y caía como más en saco roto, ahora ya hay muchos oídos queriendo escuchar este mensaje, ¿no? Yo te puedo decir que llevo ya unos meses que me dedico a las formaciones y estoy en varias asociaciones dando formaciones de plantas medicinales y tienes que ver la cara del primer día a cuando pasó ya un mes de decir, es que ya dejé de tomarme el ibuprofeno, con la menta piperita que me has dicho, me la he hecho donde está el dolor de cabeza y se me va. Para mí eso es un orgullo, ¿sabes? De decir, ¿ves? Un aceite esencial lo sustituyemos, en vez de tomarse el ibuprofeno, pues un aceite esencial. Y como eso, más pautas, ¿no? Que les voy enseñando. Y para mí ese es el mayor orgullo, de decir, mira qué principios, un dolor de muelas, ¿no? También, que lo ha habido allí en el curso. Toma el aceite esencial de clavo. Y como a la media hora le miras la cara y dice la persona, es que ya no me duele, tengo la lengua adormecida. Y es como si son niños pequeños, ¿sabes? Dije yo, pues para que veas que el clavo es uno de los principios que lleva la anestesia a los dentistas. Y estás dándole algo natural al cuerpo. Y sin los efectos secundarios que tiene. Correcto. El efecto secundario es el mal sabor de boca, como le digo yo a la gente del aceite esencial, porque se levantan con la inercia de escupir y le digo yo, siéntate, siéntate, eso déjalo ahí en que sepa un poquito mal que te va a ayudar mejor. Pero por eso, pero para mí me parece bonito de que la gente vaya aprendiendo, ¿no? De decir, pues mira, por eso doy mucho el botiquín natural, es decir, explicando todo. Y en este caso, el tema de catarros y el tema de la fiebre, el que vamos a abordar hoy, me parece importante, pues bueno, pues cómo podemos abordarlo de forma natural y no química. Pero bueno, porque muchos dirán, pues estas dos son para que quieren hablarnos de las fiebres y ya todo el mundo sabemos un poco de tal. Bueno, pues yo creo, o bueno, creemos, ¿no? Que es un tema que está mal comprendido, incluso hasta poco tergiversado y por algunas personas casi más que satanizado, ¿no? Debido en la gran mayoría, que, o sea, que le tienen un miedo atroz, ¿no? Pero bueno, debido a eso, a esa falta de conocimiento que hay y porque ya está ahí la industria farmacéutica que durante años ha estado encargándose de fomentar ese miedo, ¿no? Porque Claro, es que la gente se asusta. interesaba vender antipiréticos y antibióticos y en fin todo el arsenal de medicación posible esté justificada o no. Y bueno, de hecho, tú pones en el buscador cuál es la temperatura corporal normal y te dice que oscila entre los 36 y 37 grados y que toda temperatura superior a los 38 indica pues eso, que hay una infección o una enfermedad.
Así que hoy, pues Noelia y yo queremos hablar de esto, de hasta qué punto tenemos que tomar esta afirmación como tan alarmante o no. Y bueno, pues vamos a hablar de la fiebre como lo que es, como una respuesta inteligente del organismo. Y os aconsejo escuchar hasta el final porque os hablaremos también de cómo abordarla, como dice Noelia, pues de forma natural y de cómo potenciar nuestro sistema inmunológico. No sé si quieres añadir un poquito más ahí. No, no, y además sabes que yo me dedico mucho a trabajar la parte emocional, ya que somos pura agua, somos pura emoción, ¿no? Y yo siempre voy a la raíz, no me dedico a poner tiritas. Y entonces también abordar y tomar conciencia de cuál es la parte emocional, ¿no? Yo cuando mis hijos, tocar madera, que muy pocas veces fueron, cuando ya eran un poquito mayorcitos te hablo de 3 añitos o de 4, ¿no? Que ya te van contestando, entonces le preguntaba, ¿no? ¿Para qué se pusieron malitos? ¿Para qué tuvieron fiebre? Y después la respuesta es muy común, que lo quiero dejar para el final para que veáis cómo hay que trabajar esa parte emocional. Sí, pero que a los adultos nos cuesta mucho responder. Le cuesta mucho. Son tan sencillas. Pero sí, es volver a la sencillez esa del niño para tener las respuestas que necesitamos. Bueno, yo creo que quiero empezar explicando un poquito para poner en situación em, lo que tú comentabas de que no pones parches, que hay que ir al origen. La gente tiene que entender también que cuando hablamos de naturopatía y de cosas naturales, sí es verdad que tenemos pues esos remedios de urgencia o remedios para utilizar, pero en realidad el fin de la naturopatía, ¿sabes? Originaria y tradicional como tal, es eso, es ir al origen de la enfermedad. Entonces, esto no se trata de como esto es natural, lo suplo por lo mismo que la medicina alopática. Este remedio para esto, este remedio para esto, ¿vale? No, o sea, pueden estar ahí de urgencias, pero no se trata de esto. Se trata de ir más allá, de ir al origen que ha generado esto y darle ahí respuesta, ¿vale? Porque a lo mejor, pues, hay hoy en día también un poquito de, no sé, de tergiversación o de confusión con esto, que es como sustituir lo químico por lo natural y no, Mm. no se trata de Qué eso. bueno, que también te digo que es mejor que sustituyan por lo natural que por no lo químico, ¿no? Pero que eso no es la idea. No sería la idea en sí, sino sería de escuchar el cuerpo, aceptar y sentir eso, lo que se está sintiendo, para que salga, para que se libere. Bueno, pues entonces vamos a empezar a introduciros un poquito en el tema de la fiebre y como no puede ser de otra forma desde la perspectiva de la naturopatía, pues yo creo, no sé cómo lo ves tú, Noelia, pero yo creo que no podemos hablar de la fiebre sin mencionar a Manuel Ezaeta, naturópata de renombre mundial y padre de la doctrina térmica. Y bueno, pues para la gente que no estéis muy al corriente de esto, pues diréis, ¿qué es eso de la doctrina térmica, no? Pues la doctrina térmica estudia las reacciones del cuerpo a través de la temperatura, ¿no? Dándonos un conocimiento más profundo de este fenómeno como respuesta inteligente, que estamos diciendo todo el rato que es, y adaptativa de nuestro organismo ante diversas agresiones, en vez de verlo pues como algo dañino que nos perjudica, que es como mucha gente, la gente que le tiene miedo, ve la fiebre como algo así. Y no, no es el caso. Sí, hay que tenerle respeto, pero no, no ese miedo como generalizado que se tiene hoy en día a la fiebre. Bueno, y digamos pues que esta definición no es nada nuevo, no es algo de Manuel tampoco, porque ya muchas culturas ancestrales lo veían así. Pero digamos pues que gracias a sus estudios y sus observaciones, pues se pudo reafirmar que la fiebre funciona como un indicador fundamental del estado de salud y un mecanismo de defensa intrínseco gracias al proceso natural de depuración y sanación que produce, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que nuestro cuerpo es un sistema altamente complejo que busca mantener un equilibrio interno, ¿no? Mantenernos en homeostasis.
Y la temperatura corporal es uno de los parámetros indicativos, es uno de los parámetros indicativos y a la vez un mecanismo regulador de esa homeostasis. Es decir, ¿se me entiende bien hasta ahora, no? Sí, sí, sí. Pues digamos que a través de ese mecanismo y de ese parámetro indicador que es la fiebre, pues podemos observar que cualquier desviación significativa del punto de ese punto de equilibrio de homeostasis en el que tenemos que estar, pues nos puede indicar, y al cuerpo le indica, que hay una disfunción. Entonces él, con su inteligencia innata que todos tenemos dentro, el cuerpo es muy sabio y siempre va a tender hacia la salud, no hacia la enfermedad, ¿vale? La enfermedad tenemos que entenderla como una llamada de atención y un grito del cuerpo a que nos está diciendo que algo está yendo mal y que pongamos nuestra atención ahí. Entonces, lo que va a hacer nuestro cuerpo, pues ante esa respuesta corporal, ante esa alarma, es que va a intentar compensarlo de algún modo para restablecer ese equilibrio, para restablecer nuestra homeostasis interna. Y ahí es cuando se va a producir la fiebre, ¿no? Que la fiebre pues no es otra cosa más que una reacción biológica del cuerpo para desencadenar todo el torrente o toda la descarga del mecanismo de defensa corporal. Cuando se produce ese desequilibrio del que hablamos, ¿no? Pues pongamos, por ejemplo, una infección del origen que sea, el cuerpo envía entonces señales a nuestro cerebro, ¿vale? Esto es más o menos cómo Que hay un funciona. intruso entrando en el cuerpo. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Bueno, manda esa señal al cerebro, en concreto al hipotálamo, ¿vale? Porque es el que actúa como termostato, regulando nuestra temperatura corporal. Y el hipotálamo lo que hace es que gracias a unas sustancias que se llaman pirógenos, eleva el punto de ajuste de ese termostato hipotalámico. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué aumenta nuestra temperatura corporal? Se produce pues ese aumento de calor para alcanzar la nueva temperatura establecida, ¿vale? Entonces el cuerpo incrementa la producción de ese calor a través de los mecanismos, pues como escalofríos, incluso activando mucho más, lógicamente se activa mucho más nuestro metabolismo. Eso por un lado, aumenta nuestra temperatura. Por otro lado, hay una vasoconstricción, ¿vale? Y los vasos sanguíneos pues se contraen, disminuyendo la pérdida de calor hacia el exterior. Por eso sigue aumentando nuestra temperatura interna y empieza a aparecer la fiebre. Y ya una vez que el cuerpo ha aumentado la temperatura corporal para establecer ese nuevo límite de termostato, ¿vale? Para compensar el desequilibrio de la homeostasis que se ha perdido, pues entonces, por último, aparece la sudoración. Cuando la temperatura corporal ya alcanza ese nuevo punto de ajuste, se activa la sudoración para disipar el exceso de calor. Entonces, para que lo entendamos, lo que estoy intentando ahora es explicaros un poquito lo que es el mecanismo de la fiebre, cómo aparece y por qué aparece, ¿vale? Entonces tenemos por un lado que nuestro cuerpo aumenta la temperatura y por otro lado la va a reducir con el sudor, ¿vale? Tenemos tanto la activación como la disminución, o sea, el cuerpo va a regular y a compensar, pues es lo que decimos en su sabiduría interna. Entonces, tenemos esos dos puntos. La pregunta es, ¿qué pasa entre medias de esas dos cosas y qué consigue nuestro cuerpo aumentando la temperatura interna? ¿Por qué la aumenta? Bueno, pues el cuerpo, como es tan sabio, que no me canso de repetirlo, aumenta la temperatura interna principalmente porque al aumentar la temperatura interna hay una inhibición del crecimiento microbiano, porque muchos microorganismos son sensibles a las altas temperaturas, por lo que la fiebre pues, puede limitar su capacidad de proliferación. O sea, fijaros qué importante no cortar la fiebre, ¿vale? Porque está inhibiendo la proliferación bacteriana.
Por otro lado, también produce y se produce, una liberación de sustancias antimicrobianas a través de haber aumentado ese mecanismo de aumentar la temperatura, se produce esa liberación de sustancias antimicrobianas que contribuyen a combatir la infección, tanto aumentando la temperatura, porque hay microorganismos que a partir pues, de 38, 39 grados, incluso más, no pueden proliferar, y por el otro lado, los que no ha podido matar con el aumento de temperatura, pues lo hace con liberando esas sustancias antimicrobianas. Otro punto a favor de la fiebre, pues es que fortalece el sistema inmunológico, porque la fiebre estimula la producción de glóbulos blancos y de anticuerpos, potenciando así pues, la respuesta inmunitaria y facilitando la eliminación de agentes patógenos que han quedado inhibidos gracias pues eso, al aumento de temperatura que decíamos antes. Por lo tanto, podemos resumir la importancia de la fiebre como mecanismo de defensa en la eliminación de toxinas, porque el aumento de temperatura también facilita la eliminación pues, a través del sudor, a través de la orina, a través de la respiración, ¿vale? Porque también generamos pues, más vapor, ¿no? Más vapor de agua y se produce esa eliminación de tóxicos más fácilmente. Por otro lado, como decíamos, que activa el sistema inmunológico, por lo tanto, potencia nuestra respuesta inmunitaria para combatir las infecciones. Y además, una cosa muy interesante, que esto a lo mejor mucha gente no lo conoce, es que propicia la reparación tisular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gracias al aumento del metabolismo celular, pues se favorece la reparación de tejidos dañados. Y de tejidos dañados de todo tipo, porque leí además hace poco también que favorece la reparación y la destrucción de células cancerígenas. Entonces, en los procesos tan degenerativos como este, incluso la fiebre controlada también está realizando un trabajo titánico y súper importante. Y Vero, hablando de lo que estás diciendo, que antiguamente nuestros ancestros, ¿no? Ahí tartarabuelos, todos los antiguos, de miles de años no había medicaciones. ¿Y qué hacían ellos? Porque yo me acuerdo de mi bisabuela, una pequeña gripe, un resfriado mal, se tomaban algo calentito y para cama bien tapaditos para lo que dijiste antes, para sudar. O sea, ya mira ellos cómo cómo observaban más al cuerpo, ¿vale? No como hoy, que a veces ya lo hace, tengo que ir a trabajar y tengo que estar bien, ¿no? Y ya me tomo también el ibuprofeno, el paracetamol y arranco, ¿no? Y eso que te está tocando la puerta y te están diciendo algo, como quien dice. Pues para que veas ya ellos cómo hacían, cómo escuchaban el cuerpo, se metían en cama. Bueno, a mi bisabuela no le mirabas ni el pelo, era como esta mujer va a morir aquí, porque ni la nariz fuera, no. Ella se tapaba todita hasta arriba y había que dejarla porque tenía que sudar. Y a la tarde estaba nueva. Sí, la sabiduría ancestral, descanso, sudor y ya está. Cambiar las sábanas, cambiarse la ropa de nuevo otra vez para de nuevo volver a sudar. Y es explicando un poco, comparando con lo que estás explicando tú, ¿no? Lo del sudor, lo importante que es ello. Pues sí, totalmente. Así que, bueno, ya veis, pues eso, que no tenemos que asustarnos en el momento que tengamos unas décimas de fiebre y lo que dice Noelia, ir automáticamente a tomar un antipirético porque, por si acaso va a tener más fiebre después o no, porque ahora pues ya podemos comprender que si cortamos eso, estamos parando el proceso de sanación natural del cuerpo. ¿Que hay que tener cuidado? ¿Que hay que controlarla? Pues sí, claro. Obviamente, como todas las cosas. Pero si sabemos esto que os os estoy explicando ahora y que os vamos a explicar, pues podemos distinguir entre lo que es fiebre curativa y una fiebre destructiva, ¿vale? Para saber cuándo intervenir y cuándo no cortarla. Entonces, la primera, la fiebre curativa, pues es la que el organismo genera de forma natural para combatir una enfermedad y para favorecer la recuperación. Y esa, mientras esté dentro de unos parámetros controlados, no debemos de cortarla, porque, o sea, es que, hablando ya mal, es que la mangamos, la cagamos, porque cortamos
todo el proceso de sanación natural del cuerpo. Entonces, hay que dejarla, ir observando y controlándola, pero dejarla. Y la segunda, que ya es pues eso, pues una fiebre destructiva, pues digamos que es una fiebre excesiva, o incluso cuando hay febrícula, que no llega a ser fiebre, pero es febrícula, pero prolongada, constante, durante muchos días, ahí sí podemos tener también problemas serios y además pues puede debilitar mucho al organismo y empeorar pues el estado del O enfermo. si, o si hay mucho dolor de cabeza, falta de respiración, que te cuesta respirar, pérdida de fuerza, normal. Ahí, claro, a ver, hay Cuando que... hay síntomas añadidos ahí a esa fiebre, pues sí, pues puede ser un signo, un síntoma de alarma, ¿vale? Entonces, lo que dice Noelia, ¿cuándo debemos de preocuparnos? Pues obviamente cuando la fiebre es muy alta, pues temperaturas superiores a 39 grados, especialmente pues eso, en niños y ancianos, ahí hay que controlar también bastante cuando ya oscila a esos niveles. Lo que decíamos antes, pues esa fiebre persistente durante varios días y que reaparece con frecuencia, ¿vale? Y lo que decía Noelia, cuando está asociada a otros síntomas, porque entonces nos puede estar indicando que hay una infección grave. Pero bueno, si no es así, si no son, pues digamos, como esas tres salvedades que hemos dicho, pues lo que debemos de hacer pues es dejar actuar al cuerpo, observarlo y acompañarlo. Y obviamente, pues sí, podemos ayudarle a favorecer esa eliminación de toxinas. Lo que comentaba antes Noelia de su bisabuela, pues favoreciendo la sudoración, favoreciendo la micción, a través de infusiones, que están, bueno, después hablaremos un poco de ellas, infusiones que a lo mejor están más indicadas de plantas que están más indicadas para la fiebre, incluso favoreciendo la evacuación intestinal, que esto es algo que antiguamente también pues nuestros abuelos y más sí que lo tenían muy en cuenta, el tema de los enemas, y ahora es como que tú le dices a alguien un enema y te mira Sí, como diciendo, pero ¿qué me estás contando? pero es lo mismo, pero eso es lo mismo cuando le dices a una persona, haz un ayuno intermitente, y dice, tú estás loca, no comer. Le digo, ¿y qué hacían antiguamente? Se hacían ayunos cada 2 por 3, pero porque no tenían que comer. Y hoy le dices, haz un ayuno que hay súper comestibles por todos los lados y piensa que se van a morir de hambre. Y lo necesario que es hacerte un ayuno intermitente, ¿no? Para depurar el organismo también, que tu cuerpo entre en autofagia. Por lo de los enemas que dices es lo mismo. Le dices a alguien, que yo le digo a las personas, nos deberíamos de por lo menos una vez al mes hacernos con un irrigador, hacernos algunas enemas. Y me miran como, ¿cómo? ¿Pero estás estreñida? ¿O te pasa algo? Yo, no, es también para hacer un detox de colon, que es muy necesario. El 50% de nuestras heces son bacterias. Si quedan ahí, pues van creciendo. Entonces, ¿cuándo mejor que es hacer una enema, no? Pues sí, pues en este caso, como lo que el cuerpo está buscando es eso, esa eliminación, pues sobre todo bajan las funciones vitales, van más lentas, la energía del cuerpo se está empleando en la reparación, en la infección y demás, se puede paralizar un poco la eliminación a través pues eso de las heces. Y con el enema, pues favorecemos ese desatasco y que el cuerpo pueda ayudar a autorregularse. Entonces sí que se utiliza mucho y se utilizaba mucho cuando la gente estaba enferma. Y es que la sabiduría ancestral está ahí, está por algo. A mí a veces no sé cómo decirlo, pero me fastidia un poco o en día de hoy a ver, que es así, tiene que ser así, que haya pues evidencia científica por detrás y que se nos dé respuesta a cosas que antes no había de por qué funciona esto, por qué funciona lo otro, por tal, pero está habiendo como un boom de cosas que siempre se han hecho durante cientos de años, durante milenios, y que de 200 años para acá están un poco más que estigmatizadas y que son como absurdas, y ahora de repente en estos últimos años están saliendo un montón de estudios que le están dando pues como su evidencia científica, pero te lo presentan como algo súper novedoso, como Ya. algo vanguardista, se olvidan de decir que
esto viene de atrás y ahora la gente como loco haciéndolo porque es el no sé qué de moda. Y estoy un poco enfadada con el tema pero bueno, es que es así, ¿vale? Yo entiendo la parte que necesitamos que nos expliquen el porqué y el funcionamiento, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero, jolín, un poco Ya. de mención a lo de antes, porque pasa de estar estigmatizado a caer en el olvido y a Mm. pasárnoslo por encima. Y Entonces, después bueno, dices algo y eres una loca. Eres una conspiranoia de esas. ¿Eres tú? ¿Qué dices? Yo, pues mira, pues mi bisabuela duró hasta los 96 años. pues muy bien. Es que, bueno, antes la calidad de vida que tenían, pues Pero porque hicieron mucho ayuno. Hicieron sí, pero mucho ayuno y comían lo que criaban, tanto animales como las verduras, las legumbres. Y no había lo que hay ahora, que es todo industrializado. Aparecieron los trabajadores y todo se industrializó. Y entonces el primer ingrediente prácticamente es azúcar. totalmente. Sí, sí, sí. No sé si escuchaste el último podcast que precisamente hablamos de Del eso, azúcar, sí. del Sí, lo estoy azúcar. viendo. Bueno, pues a ver, que nos vamos. Entonces tenemos, por un lado, ¿cómo podemos ayudar? Pues obviamente, vale, pues tenemos las infusiones de plantas, favoreciendo esa sudoración que decíamos, o esas evacuaciones a través de los enemas. Y después, pues muy importante, mantener una buena hidratación y favorecer el descanso. Y cuando digo descanso, lo que hablamos, Noelia, descanso a todos los niveles, porque a la Mm. gente está mal, le dices descanso y piensa que es que se meta en cama. No, descanso incluso a nivel digestivo. Cuando el cuerpo está enfermo, escúchalo. No tienes ganas de comer. Qué manía esa de, uy, estás malo, venga, te voy a preparar no sé qué y esto y lo otro y venga a comer. No, no. O sea, hay que dejar al cuerpo descansar porque si tú sigues comiendo de forma habitual y normal, el cuerpo va a emplear la poquita energía que tiene en ese momento para hacer la digestión también. Y la va a desviar, pues eso, de combatir a los virus o bacterias que estén liándola en ese momento y, y le restas ese tiempo y esa energía al cuerpo sin necesidad ninguna, para cuando si encima muchas veces te estás forzando a comer, ¿verdad? Y escúchame, y aun así, la gente que en esos momentos come, que sea una comida saludable, que sea limpia, que sea al vapor, que sea cocida, pocas cantidades, porque yo veo muchas mamás, y yo en su época, cuando no había estudiado naturopatía, que a lo mejor tenía el niño un añito o algo, lo típico, que le das el aperital, que le das el dalsi, están como a morirse, pero le das eso y se ponen, porque le meten un chute de adrenalina al cuerpo y se ponen como motos y ya tienen hambre. Y a lo mejor ya le das porquerías, ya le das un chocolate, ya le das una magdalena, ya le das procesados, ¿no? Pues en esos momentos, cuando uno está malito, lo que menos necesita son alimentos procesados, sino ni fritos ni nada, sino una buena alimentación. Lo mejor es en blanquito, alguna sopita y poquito, sino más bien todo líquidos. Eso sería Sí. lo más recomendable. Yo soy más partidaria de eso, porque el cuerpo cuando está enfermo te está pidiendo ayuno a Mm, gritos. O sea, claro, quiere que estés depurarse, descansado, limpiarse, ¿qué es lo que está haciendo? que lo dejes trabajar a él, que nosotros cuando intervenimos lo estropeamos, que lo Es dejes lo mismo, Vero, lo mismo como hay gente que cuando tiene diarrea, automáticamente va a la farmacia y se toma pastillas para cortar la diarrea. Muy mal hecho, porque el cuerpo está limpiando. Yo lo que le recomiendo a la gente es en cada deposición que se tome un probiótico. Porque lo que estás metiéndole al cuerpo son bacterias buenas. De estos que tengo que trabajar, tengo muy bien, pero no te la cortes. No te la cortes con un químico. Tómate algún probiótico que te ayude a regular, a combatir la cantidad de bacterias pues, que han prolificado ahí que no son tan buenas, con bacterias buenas, que lo que va a hacer, como te va a hacer el equilibrio en el cuerpo, va a hacer que como que, entre comillas, te corte la diarrea. Pues, por ejemplo, como el enterelle, que es muy bueno ese probiótico. Y se suele tomar en cada deposición. Pero no te tomes el Fortasec, por ejemplo, que lo conozco mucho para cortar la diarrea, porque el cuerpo está soltando toxicidad, diciéndolo así, del cuerpo. al final es lo que hablamos al principio, es desconocimiento de los Ahí mecanismos está.
cuerpo y de cómo funciona. Y es que son 4 cosas básicas que si la gente pues tienes conocimiento sobre ella, pues mira, no te asustas, lo dejas actuar y observas con cabeza, ¿sabes? ¿Qué es eso? Que estamos sobremedicados y que la gente tiene Mm. tanto miedo de, no sé, de sentir o de pasarlo mal o de qué tal, que lo que tú dices automáticamente ya antes de, pumba, me lo tomo. Y va a llegar un punto, y está llegando, que llega un punto que ya no hacen efecto los químicos, No, no, los porque medicamentos. Se está mirando mucha resistencia a bacterias a los antibióticos, que tienen que dar 5 o 6 antibióticos, y como eso muchas cosas. Porque el cuerpo ya, como ya reconoce eso tantas veces que lo hemos abusado, pues ya como, ya no, ya la llave se ha roto, de tanto abrir, se ha desgastado, pues eso es lo mismo. ¿Y después qué vamos a hacer? Por eso es tan importante escuchar el cuerpo y darle lo correcto, lo necesario en cada momento, de forma natural. por eso yo en estos casos soy mucho más partidaria de caldos Mm. y de cremas y luego progresivamente pues ya irás introduciendo alimentos sólidos, lo que tú dices, pues más saludables. No te vayas a meter, pues, eso, estás con la fiebre y, ay, Una zumo, hamburguesa, una eh, pizza, sí, o 3 donuts, también, palmerita. claro. Bueno, y que después, que no quiero que se me olvide, porque también es importante, pues dentro de las cosas que podemos hacer pues en esos momentos de fiebre, pues también lo típico, ayudar pues con compresas frías en determinadas zonas del cuerpo, pues, como el abdomen, la nuca, en el pecho, y baños tibios, que no fríos. Aquí Efectivamente, que la la gente siempre, podemos llevar parda. Si vamos a la bañera, agua fría. No, baños tibios. Y de a poquito, de abajo arriba, ¿vale? Desde los pies subiendo hacia arriba poco a poco. sí, yo a la gente siempre le recomiendo, porque realmente el calor de la fiebre todo está en la cabeza. Entonces tienen la costumbre de poner los pies o meterse en la bañera con agua fría. Al contrario, métele tibia en la planta de los pies, en un bidé, en una tinita, ponle agua tibia. Y incluso yo a mayores lo que recomiendo es el aceite esencial de lavanda. Ya solamente dar un masajito con un aceite vegetal en las plantas de los pies ya te va a ayudar a bajar la fiebre. Si no te bajara, puedes ir al baño y con el agua tibia echarte también el aceite esencial de lavanda. Otra cosa que la gente, como tiene frío, sobre todo, que le da escalofríos, se suele abrigar. No, al contrario, hay que destaparse, no abrigarse, para que baje, porque si nos abrigamos, más estamos añadiendo que ese calor corporal, la temperatura, que suba para arriba, ¿no? Mira, vamos a hacer un punto, o sea, una parada ahí, porque igual hay un poco de confusión, porque antes decíamos que se taparan y ahora no. Son 2 cosas diferentes lo que está explicando Noelia. Una cosa es que nos encontremos, o sea, entre comillas, medianamente bien, pero que la temperatura pues está siendo alta, no llegamos, o sea, nuestro cuerpo pues, puede estar cansado, está bien, pero no llegamos a tener escalofríos, entonces nos tapamos para producir la sudoración. Pero si os acordáis un poco de lo que decía yo al principio antes, del mecanismo del cuerpo, que cuando sube mucho la temperatura empieza con los escalofríos también y para empezar la sudoración y demás, ¿qué Ahí sí. hace? Claro, es que ahí es cuando tú hay tanta temperatura en el cuerpo y a nivel superficial que tienes que destaparte para que precisamente el contraste con el frío y el calor haga esa compensación, esa regulación homeostática de la que hablamos. Y entonces ahí no te vas a tapar, ¿vale? Ahí lo que queremos es que se libere el exceso de calor, ¿vale? Porque igual dicen, pero si Sí, da antes confusión, efectivamente. Después, otra de las cosas que yo también utilizo es el risqui de las flores de Bach. También yo a mis niños, cuando estudié en su época hace años las flores de Bach, yo, como ves, yo con los niños cuantas veces estuvieron, he probado con ellos y también fue magnífico también. Y es algo también natural, porque ahí está abordando mucho esa parte emocional, ¿no? Y automáticamente yo en casa asiduamente ya tomamos vitamina C, ¿no? Pero cuando hay algún cuadro ese día puntual que notas que hay un poquito de moquito, que notas algo en la garganta o algo, automáticamente ampliamos la dosis de vitamina C. Y es que ya al día siguiente ya no hay ningún síntoma. Ya no hay eso ya es como que se corta simplemente ya con la vitamina C. la vitamina C, o sea, es fundamental tomarla para Asiduamente.
cualquier cosa. La gente a veces también tiene un poco de miedo con las cantidades, pues por cosas que es, bueno, por desinformación que se oye por ahí. Pero cuando tú estás enfermo necesitas grandes cantidades de vitamina C y las necesitas porque es una vitamina indispensable para las células, para que la célula pueda mantener su hélice de colágeno en buen estado y porque además participa en la producción de linfocitos T y B, que son indispensables para el sistema inmunológico y para toda la producción de anticuerpos. Es que Entonces, cuando haya cualquier tipo de enfermedad, o en este caso, como dice Noelia, catarros, vitamina C y listo. Es que además la vitamina C es hidrosoluble, o sea, tú vas a ir bebiendo y ya la vas perdiendo al ir orinando. Para empezar, después, ¿cómo sabemos que no nos estamos pasando con la cantidad de vitamina C al tomarla? Pues cuando te da un poquito de dolor de barriguilla y vas al baño y las heces son blanditas, quiere decir que ya la estás absorbiendo, que ahí ya puedes parar. Uh-huh. Yo he O el dado color de incluso la orina, casos. el color de la orina cambia mucho, se vuelve Sí, también pero yo he como... dado, yo he dado cantidades, sobre todo en protocolos de cáncer, de 10 gramos, de vitamina C. De 10 gramos. Pero me refiero que cuando tomas, mis niños toman todos los días 1 gramo y cuando están así, pues toman 2 o raramente 3 gramitos y ya está, y que ya pasa, y es una cosa de forma natural. Después también lo que utilizo es también, bueno, quien sepa, el tema de acupuntura. Yo aquí en la orejita, si la doblamos, está el lápice y con una lanceta mismo de las personas que son diabéticas, te pinchas y dejas quitar un poquito, una gotita de sangre, que la gente que no se asuste, y ahí también te baja la fiebre, libera muchísimo, o incluso en puntos de alergia también, cuando tienes una alergia a algo, o los típicos sofocos, cuando andas con la menopausia y te da aquí un sofoco todo para la cabeza, pues lo mismo, es doblar la orejita, buscar la puntita de la oreja, donde se dobla, una lanceta, te pinchas ahí un poquito, una gotita de sangre y vas a ver cómo va a ir bajando también la temperatura corporal. El jengibre también nos ayuda también mucho, también incluso a bajar la fiebre. Esto que dices de lo del ápice de la oreja, o sea, que lo apunten, porque que no tengan miedo de hacerlo, es un punto Maestro, como digo yo. maestro, un punto de emergencia para los casos esos en los que vemos que, ostras, estamos haciendo de todo y la fiebre no baja y llega, pues eso, lo que dice ella, ápice de la oreja, pinchamos un poquitín, nada, mínimo, porque Nada. además los capilares están tan superficiales en la oreja que es que no hace falta mucho más, se pincha y lo dejas actuar y lo que dice ella, va bajando progresivamente. Después también tenemos los emplastos de arcilla en el bajo vientre también pueden ayudar mucho. Incluso los emplastos con col machacada también favorecen la bajada de fiebre. En fin, que tenemos muchos Sí, recursos. el sauco también, infusión de sauco, baja la fiebre, el jengibre también baja la fiebre. O sea, es que hay infinitas plantas que son antipiréticas, ¿eh? El olivo es antipirético también, por ejemplo. Hay muchísimas. Entonces, después en función de lo que uno tenga en casa o de lo que se quiera coger, de tener de botiquín natural en casa, hay homeopatía. También la belladona, también quien quiera trabajar con homeopatía para la fiebre. O sea, hay un montón de cosas naturales que podemos abordarlas. Pero lo dicho, no es hacerlo como lo químico, ya que tenga un poquito de décimas, lo que hablamos al principio, y ya, aunque sea natural, abordarlo. No. Vamos a hacer primero el protocolo, escuchar el cuerpo, llevarlo, pero aún así, que va subiendo, vale. Pues vamos a empezar primero, como yo digo a la gente, vamos primero a empezar con lo natural. ¿Que te asustas? ¿Que te sigues sin bajar? Bueno, vale, pues venga, pues vete al último recurso, vete a lo químico. Pero primero, date el permiso de probar lo natural, que es lo que digo yo. Exacto, sí, sí. Pues en los estados parrales o demás, aparte de la vitamina C que hemos dicho, pues ayudaría mucho también la vitamina D, el zinc también, la gente pues que quiera tomar a nivel multivitamínico algo. Y después de las plantas, bueno, para mí antipirética casi por excelencia lo que estamos diciendo, el saúco o sabugueiro en las zonas así, en algunas zonas del norte, ¿no? Bueno, y aparte de, pues eso, del saúco, tenemos por supuesto el propóleo, que es antibiótico, antifúngico, antiviral de amplio espectro, fenomenal, y la equinacia sí
tomar un poquito con más de precaución, porque mucha gente es como que empieza la temporada de invierno y venga, todos a tomar equinacia como locos, sino hay que tomarla por periodos determinados, ¿vale? Porque puede llegar a ser hepatotóxica, entonces pues no alargarse durante meses y meses y meses tomando la equinacia. Yo ella la suelo recomendar, Vero, la quinacia, sobre todo para los niños, en el mes de agosto. En septiembre empiezan el cole, pues para que vayan con el sistema, la última semanita o así de agosto, ¿no? O las 2 últimas, con la vitamina C, pero equinacia, para cuando empiecen el cole, que va a venir todo, una familia toda de virus, de todos los niños que empiezan a compartir todo y todo ello, pues para que el sistema inmunológico, como lo digo yo a mis hijos, para que vayan con refuerzos, con su defensa, para que no cojan nada. Entonces ya unas semanitas antes, tomársela para prevenir. Exacto. Y bueno, después pues eso también en estados, nivel de que notamos que tenemos a lo mejor el catarro pues como más cogido en las vías bajas, pues el tomillo, el gordolobo. Y después cuando tenemos este tipo de tos irritativa, sabes que la garganta la Sí. tienes ahí una lija, pues la malva. La malva también ayuda a suavizar mucho pues todo lo que es Las mucosas. Exacto, no me salía la Y yo palabra. para mí, para el tema, el mejor antihistamínico natural y todo para bronquios y para el asma, cuando los niños la afectan y todo, el llantén. Y hacerse jarabe en casa de llantén, que es muy sencillo. Coger las hojas, de cocerlas, colarlas, el conservante que se le mete es miel y ahí tenéis un jarabe estupendo para ello. El llantén es número 1. La malva, como habías dicho, el malvavisco, bueno, es que hay un montón de ellas. El orégano también es muy bueno con el tomillo a nivel respiratorio. Pero después también en función de cada persona, el sabor, si le gusta, si no le va a gustar. Pero que el llantén para mí es de botiquín, botiquín. Sí, también sería importante, sí. Bueno, pues hasta aquí la parte a lo mejor como más física de lo que queríamos explicar de la fiebre. Y ahora pues Elia va a abordar un poquito más pues la parte emocional, el trasfondo y lo que puede haber detrás de ahí de esa fiebre, desde la parte de la biodescodificación. Sí, que Así que para mí es muy importante y es muy sencilla. La fiebre cuando tenemos en el cuerpo que es, nos aumenta la temperatura. Cuando estamos cabreados, ¿qué nos pasa al cuerpo? Aumentamos la temperatura, es como, no la comemos, ¿no? Entonces, la principal emoción en el inconsciente que tenemos con la fiebre es la ira, es el enfado, ¿vale? Igual como cualquier enfermedad que acabe en itis, hay inflamación. Al haber inflamación, también hay enfado y hay ira, ¿vale? Pero también hay algo que tú lo estás reprimiendo y suelen ser personas, incluso niños, que tienen esa pérdida de calor. Entonces su inconsciente aumenta el calor. ¿Para qué? Para que esté alguien al lado de él. Entonces yo me acuerdo que las veces de mis niños, una vez en concreto mi hija estaba súper cabreada con el hermano y entonces, cariño, ¿pero para qué te has puesto malita? ¿Qué te ha pasado? Y me dice, estoy muy enfadada con Eri. Así ya es lo primero que te sueltas, que son tan lindos. Y yo, bueno, pues hay que saber. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Eri? Y tanto que te molestó. Pero las otras veces, tanto mi hijo Eri como Alma, lo que me decían es que querían que yo estuviera con ellos. Que quería que estuviéramos abrazaditos, que estuviéramos juntitos en cama o que estuviéramos juntitos en el sofá. Entonces, claro, yo le digo, cariño, por las próximas veces no hace falta que le demos ninguna orden a nuestra cabecita. Si quieres estar con mamá, pues me dices, oye mami, me apetece estar contigo un poquito. Y no hace falta ponerse malos, ¿no? Pero entonces, si todo el mundo cuando tiene décimas de fiebre, sea niños, sobre todo lo de los niños es más lo de frecuente, lo de esa pérdida de calor, ¿no? De que quieren alguien que esté ahí, que lo esté mimando, quieren ese calor, quieren ese cariño, ¿no? Y sobre todo, o cuando hay algo que te reprimes mucho. Imagínate algo que pasara y que te lo has comido, te has puesto de mala leche, pero no lo has transmitido, algo que pasó, ¿no? Pues dependiendo cómo tengas tu sistema inmunológico al mismo tiempo, ¿vale? Pues te va a venir en la fiebre. Y lo veo mucho en consulta, cuando hay fiebre, o las mamás. Mira estas dos cositas, si se enfadó por algo, o estaba cabreado, o tal, porque hay que verlo cuando empezó, ¿no? ¿Qué había pasado antes desde cuando empezó? Y es muy verídico. Entonces, empezar a escuchar ese cuerpo, tomar conciencia de que cualquier tipo de enfermedad, de molestia que tenemos, el cuerpo nos está hablando con una emoción.
Entonces, por eso que a mí me parece súper importante. Vamos a estar metidos en la cama para sudar, ¿no? Pues podemos observar, a ver, ¿por qué me está subiendo la fiebre? Porque la fiebre, claro, no sube siempre que estás malo. El cuerpo empieza su mecanismo de limpieza, de reparación, de autosanación y autocuración, pero cuando los mecanismos por sí solos no son no son suficientes, entonces es cuando la fiebre aparece. Entonces, Yo te ¿qué puedo hay decir, que no estoy pudiendo gestionar? correcto. Entonces, el inconsciente se está despertando. O sea, tengo que prestarle más atención, por eso aparece, pues a lo mejor esa fiebre, ¿no? Te puedo decir, mira, yo mi última vez que tuve febrícula, porque yo fiebre recuerdo de pequeña, que estaba mala cada 2 por 3 y era la falta de cariño que estaba pidiendo un inconsciente, porque cuando me hacían caso en casa, porque nunca estaban, pero cuando me hacían caso, cuando me ponía mala, entonces mi cuerpo se decía, si me pongo mala recibo el amor que necesito, ¿no? Y era de pequeñita. Y después tuve febrícula cuando fue lo del tema del 2020, de la pandemia. Pues Sí, tuve claro. décimas de fiebre, porque me estaba, una rabia contenida de tantas injusticias que mi cuerpo al final tuvo, porque era constante, ¿sabes? Además trabajando, las retenciones que teníamos, en el cole yo con cositas ahí, con pautas. Entonces tuve décimas de fiebre y paro. Y digo, vale, lo estoy entendiendo. Llevo tanta frustración y tanta rabia de tanta esa injusticia y tanta cosa que veo que el cuerpo va y lo somatizó. Si no, yo desde pequeñita no he vuelto a tener nada de fiebre. Y puedo decir que mis hijos a día de hoy, salvo que sea alguna bacteria que lleva así mucho tiempo o algo, son niños que no suelen tener el tema de fiebre. Me acuerdo una de las fuertes que tuve que llegar al químico porque no había manera, pero se le había puesto a mi hijo, a Eri, bueno, el lado derecho, este angina, pero que la cara se le deformó, que hasta me asusté, ¿no? Y claro, entonces fue cuando empecé a hablar con él y digo, cariño, es que si nos callamos las cosas, él había cosas que no me quería contar para protegerme, ¿no? Estamos los padres divorciados. Y entonces le dije yo, cariño, cuando empieces a contar cosas, cuando empieces a hablar, vas a ver cómo no te vas a poner más malito. Y así fue. Desde ahí, que se asustó mucho, vio su cara deformada, aquí la tenía bien, todo este lado la tenía súper grande, pues tomó conciencia como diciendo, y tenía ni 4 añitos, ¿eh? Y entonces a partir de ahí, y cuando le duele un poco la garganta, ya me dice, mami, creo que tengo que hablar contigo. Y le digo, ¿por qué? Porque me está doliendo ya algo la garganta. Entonces dice, creo que tengo que hablar contigo, me dice él. Para que veas cómo al ir enseñándoles ya de pequeño, ¿no? Como si me pasa esto es por algo, ¿no? Entonces ya viene y como, quiero contarte algo que no te había comentado, mami. Y es como una liberación, ¿no? Y Sí, por a arte de magia, veces que no es magia. es tan sencillo como que lo que tú dices, comprendemos y desprogramamos. Al ser capaces de comprender, podemos desprogramar, Y ¿no? ahí está. Y espero que con esto que la gente que tome un poquito más de conciencia de, bueno, vamos a escuchar el cuerpo, vamos a ver qué formas naturales podemos abordarlo y lo dicho, que si hay síntomas de pérdida de fuerza, de que te cuesta respirar, que ya pasa de los 40 grados de temperatura, que llevas varios días y no hay manera, pues claro, claro que hay que tomar medidas, que por eso después de la naturaleza salió lo químico, ¿no? Porque había cosas que a lo mejor la naturaleza no Sí, llegaba, que ¿no? esto no se trata de ser kamikaze, sino de tener Correcto, sentido común y de tener un poco común. de... Ahí no es ni un extremo ni el otro. Ni el otro, no. Pero que hoy en día que todo vamos a lo fácil, porque no queremos sentir nada en el cuerpo. Y estamos sintiendo lo que somatizamos a nivel emocional. Y todo es ibuprofeno, paracetamol, enantium y venga, y nolotil. Y venga para adentro, para adentro, para adentro y tiro. Entonces después nos quejamos cuando realmente tenemos algo más grave, ¿no? Pero es que el cuerpo nos está tocando tin, 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 y no le Además, hacemos caso. y cuando lo que tú dices, que no me has escuchado, pues toma. Ahí viene la gorda. No queremos caldo, pues toma 7 tazas, ¿no? Como el refrán este antiguo que hay. Pues muy Bueno, bien. bueno, Noelia, pues yo creo que bueno, hemos dado así pautas a nivel general, hemos puesto en situación para que se les pierda un poquito el miedo a la fiebre y yo creo que con esto, lo que tú dices, ya para empezar ya hay, ¿no? Así que nada, ya sabes, un placer como siempre Muchas y gracias a ti por invitarme ahí a tu canal y pensar en mí.
Así que bueno, espero que en poco tiempo estemos aquí con otra noticia más, con otro tema más para seguir pudiendo ayudar a la gente. Venga, así será. Un abrazo. Venga, que tengáis buen día. Chao, chao. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Me despido recordándote suscribirte al canal para disfrutar de más cápsulas como esta y por supuesto de todo el contenido gratuito que puedes encontrar en la web, eventos de tribu y otros recursos para que lleves tu salud y tu bienestar de forma natural al equilibrio en el que debe de estar. Gracias por estar ahí al otro lado disfrutando y compartiendo conmigo este conocimiento. Hasta la próxima entrega.